Buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos al webinar Aporte de los estudios culturales para entender el cuerpo y el sufrimiento en tiempos de COVID-19. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión puntualmente con la Facultad de Ciencias Sociales. Con este espacio queremos poder ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida y en el lugar en el que se encuentren. El día de hoy en esta webinar nos acompañan como moderadores y coordinadores de la actividad Alejandra Bello Urrego, que es politóloga, docente y activista feminista. Es doctora en Género y Ciencia Política de la Universidad París 8 y doctora en Bioética de la UNB. Actualmente es investigadora postdoctoral en estudios culturales de la Universidad de los Andes. También nos acompañan como coordinadores y moderadores de este evento Adrián Mule, que es académico y activista trans, es literato y profesional en lenguajes y estudios socioculturales de la Universidad de los Andes, con un enfoque en género y sexualidad. También indaga por las intersecciones con la opresión de los animales no humanos. Por último, nos acompaña Lucía Guerrero, que es ingeniera biomédica y estudiante de la Maestría de Estudios Culturales de la Universidad de los Andes. Sus intereses investigativos se centran en los estudios críticos de la discapacidad y los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Antes de ceder la palabra a los moderadores de este evento, queremos contarles que tendremos un espacio de preguntas al finalizar la intervención de los conferencistas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a compartirnos todas las preguntas que surjan. Lo pueden hacer a través del espacio de preguntas y respuestas o escribiendo a través del chat interno al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Si tienen dudas técnicas, entonces les invitamos a escribir a la persona el panelista, perdón, que se llama soporte técnico. Esta persona les ayudará a resolver cualquier inquietud que tengan en aspecto técnico. A través del chat le vamos a compartir una encuesta que les pedimos nos ayuden a diligenciar al finalizar esta actividad. Sin más preámbulos, entonces iniciamos con esta actividad. Le damos la palabra a Alejandra. Alejandra, qué pena, ¿nos ayudas activando el micrófono? No podemos escucharte. Ahora sí, ahora sí. Gracias por la introducción. Bienvenidas y bienvenidos a la quinta sesión del coloquio Estudios Transfronterizos. Este semestre el coloquio estuvo bajo mi coordinación y tuvo como objetivo constituir un escenario de encuentro horizontal entre la academia y el movimiento social con el fin de interrogar conjuntamente asuntos de actualidad como la coyuntura del COVID-19 que nos reúne hoy desde la perspectiva de los estudios culturales. Este coloquio no solo es un espacio de discusión académica, sino también y ante todo el resultado de un proceso pedagógico con las y los estudiantes que coordinan el espacio. Propuse este diseño metodológico para que las discusiones, como la que ustedes participan hoy, sea el resultado del trabajo de enseñanza y aprendizaje de varias semanas e incluso meses entre los estudiantes a cargo de la sesión y una docente que les acompaña y asesora durante todo el proceso, quien para este semestre y para el caso de hoy fui yo. Respecto al tema de hoy, gobernar la coyuntura del COVID-19 obliga a gestionar cuerpos y a gestionar la posibilidad de que estos sufran, enfermen y mueran. Proceso atravesado por supuestos culturales y relaciones de poder que privilegian ciertas personas y envían a los márgenes a otras. Hoy vamos a interrogar esta situación desde la experiencia de la vivencia trans y de las personas con discapacidad, entendiendo que estas experiencias no constituyen un punto de vista particular, sino un punto de vista necesario para entender la totalidad del sistema de poder, de clasificación de los cuerpos y de valoración de la vida en la que todos y todas estamos insertos. Gracias a Paola Podleski, a Gregory Lobo, a Elisa Rodríguez y a Estela Guevara y a todo el equipo de Educación Continuada por hacer posible este espacio. Gracias a ustedes por su asistencia el día de hoy. Cedo la palabra a Lucía Guerrero, quien trabaja temas de discapacidad, y a Adrián Müller, quien trabaja sobre temas relacionados al cuerpo trans.
los estudiantes que estarán a cargo de la sesión de hoy y quienes les presentarán a nuestras dos invitadas. Adrián, Lucía. Buenas tardes. Bueno, pues para presentarles un poco de las conferencistas que nos acompañan hoy, en primer lugar tenemos a Juli Salamanca, que es comunicadora social de la Universidad Javeriana y directora de comunicaciones de la Red Comunitaria Trans. Ella lleva una larga trayectoria como activista trans, digamos que ha liderado varios proyectos, por ejemplo, la reciente iniciativa de Trans en Universidades, que visibilizó las violencias que viven los estudiantes transgénero en las instituciones de educación superior. Y actualmente, en la coyuntura de la pandemia, hace crítica de los efectos que pueden tener las medidas de la cuarentena obligatoria y el pico y género sobre la población trans. Entonces esperamos que sea un espacio fructífero y que tengamos una conversación bien productiva con ella. Buenas tardes a todos y todas. Hoy también nos acompaña Natalia Moreno, también conocida como Bubulina. Ella es comunicadora social y activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad en Colombia. Ha participado en varias colectivas, entre ellas la colectiva Polimorfas, que es un grupo de apoyo para mujeres con discapacidad y con diversidades funcionales, que sobre todo gira en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en condición de discapacidad. También ha participado y es parte de la Coalición Colombiana por la Implementación de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y en el 2016 fue parte de la delegación que presentó el informe Sombra de la sociedad civil ante el Comité de la ONU de temas de discapacidad. Entonces, un poco retomando lo que decía Alejandra sobre el enfoque de estos coloquios, nosotros desde los estudios culturales que se interrogan un poco sobre la construcción y el despliegue de sentidos y los supuestos culturales que acá en nuestro interés para este coloquio se articulan sobre el cuerpo, de modo que, como bien dice Butler, los cuerpos de hecho cargan discursos como parte de su propia sangre. Acá queremos ver cómo está incidiendo esta forma de articular discursos sobre el cuerpo, sobre el modo en el que se habita el mundo social desde diferentes cuerpos, sobre todo los cuerpos que de alguna manera se distancian de esta norma impuesta y reificada. Hoy escucharemos a Juli Salamanca y a Natalia Moreno, como dijo Alejandra y Adrián. Bueno, para guiar un poco la dirección de esta discusión, queremos aclarar que en particular nos interrogamos cómo inciden las opresiones, los estereotipos y los prejuicios culturalmente naturalizados sobre las vivencias de ciertas poblaciones en el contexto del COVID-19. De nuevo, entendiendo que esas poblaciones, esas vivencias nos permiten una mirada que eventualmente también permite reflexionar sobre estas formas de opresión, no solo en estos casos particulares que estamos hablando, sino también otros casos que pueden relacionarse e interseccionar. La primera pregunta que hoy orientará un poco la discusión con nuestras conferencistas invitadas es: ¿qué lugares se le atribuyen a los cuerpos trans y con discapacidad en las respuestas a esta crisis del COVID-19? Y si en su opinión existen algunos puntos en común entre las experiencias trans y en las experiencias de las personas con discapacidad en esta coyuntura, sobre todo pensando en las medidas como el pico y género, los protocolos de triaje y de asignación de ventiladores y otros protocolos que tienen que ver con priorización en temas de atención crítica en salud. No sé si alguna de las dos panelistas quisiera arrancar. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación, gracias al espacio, pues y también por abrir estos escenarios de diálogo que son súper importantes y necesarios, y claramente en esta coyuntura. Bueno, pues digamos que respondiendo un poco a esta pregunta, pues yo
viendo todo lo que está pasando actualmente y con todo esto de la pandemia, sigo pensando que claramente los cuerpos que se salen de la norma, como los cuerpos con discapacidad o en diversidad funcional, como desde Polimorphos le denominamos, y pues los cuerpos trans, pues finalmente siguen siendo parte de ese margen en el cual claramente nos coloca un estado y nos coloca pues también la misma sociedad, ¿no? En el caso de discapacidad, pues obviamente viendo en términos de que las ayudas no responden a las necesidades que tiene la población, ¿sí? Es una población que claramente entra en unos márgenes bastante complejos en términos de acceso a la educación y acceso al trabajo, lo que significa que la mayor parte de la población vive claramente el día a día, ¿no? Tiene realmente acceso al trabajo en términos claramente marginales, excluyentes, donde realmente aquí lo que se debe colocar de manifiesto es que se está viendo claramente el tema de la supervivencia, ¿no? Y esto nos lo muestra claramente esta pandemia. Yo, eh, desde que empieza esto, pues yo no lo he visto como un tema negativo, la pandemia. Todo lo contrario, creo que es un tema muy positivo y que exista una pandemia en este momento, en la actualidad, porque nos ha hecho ver varias cosas, ¿no? Y es que claramente hay un modelo económico completamente violento, ¿sí? Discriminatorio, excluyente, ¿sí? Y que no permite la entrada de muchas personas, ¿no? De las mayorías, ¿sí? Que claramente son las de abajo. Un sistema de salud, por ser privado, es completamente precarizado y hace que la mayor parte de la población no pueda tener derecho al acceso a esto, ¿no? Un vacío enorme en la educación, que lo estamos viendo con todo este tema de las tecnologías, de la educación a distancia, por ejemplo, en el caso de discapacidad, afecta profundamente a niños, niñas, a adolescentes con discapacidad, porque pues se está viendo que es a los que menos les llega el tema de la educación a distancia, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, como en los colegios públicos, por ejemplo, las tecnologías no están al servicio de la población en términos generales, pero claramente en la población con discapacidad se acentúa aún más. Y a su vez, las guías y todo lo que se ha pensado en términos de formación para estudiantes con discapacidad, pues no incluye a los estudiantes con discapacidad. Llega al punto, por lo menos, por ejemplo, he visto casos, he encontrado casos y denuncias de amigas que son educadores especiales, que son críticas con el tema de educación inclusiva. Y dicen es que estoy en un dilema porque el colegio me obliga a mí a atender, entre comillas, a los niños con discapacidad, ¿no? Y es un tema bastante complejo, claramente, porque ¿qué es atender, no? Lo sigue viendo y se sigue viendo el tema de la discapacidad como un problema de salud, como un problema médico, ¿no? Como un problema de rehabilitación, y no estamos entendiendo que niños y niñas con discapacidad tienen derecho a la educación como el resto de niños y niñas, ¿sí? En ese sentido, los otros profesores pues no se quieren hacer cargo, entre comillas, ¿no? Que a la final es asumir su responsabilidad como docentes de brindar también formación a estos niños con los ajustes y apoyos que requieren
particularmente niños y niñas con discapacidad. Retomando lo que ha dicho Bulina hasta ahora, como pensar la pandemia como algo positivo en tanto que visibiliza los vacíos y las opresiones y los modos en que esas formas negligentes del Estado, en las que el Estado marginaliza ciertas poblaciones, especialmente las poblaciones con discapacidad, se manifiestan en últimas como formas de opresión y de poner en descato de Estado. En particular, la distribución desigual de la educación y del acceso al trabajo. Y un poco también estas maneras en que esto nos remita al modelo médico de la discapacidad y no tanto al modelo social que un poco teje esas esas relaciones entre las interacciones entre las personas y su entorno. Adrián y Juli, ¿tienen algún puente con esto? Sí, yo quería proponerle esa pregunta a Juli precisamente, porque si bien acabamos de decir que la pandemia puede funcionar para visibilizar estas estructuras, quisiera saber, Juli, qué piensa al respecto, si ve que podría tener algo positivo o de pronto no tanto, y también volviéndonos un poco a la pregunta inicial, de qué lugares se les atribuye a los cuerpos trans en esta situación, en esta crisis. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que primero hay que entender que lo que está haciendo la pandemia es visibilizando la situación de olvido a la que está sometida la población trans y las personas trans. ¿Sí? El olvido por parte del Estado no es algo nuevo, no es algo que haya llegado ahorita con la pandemia hacia las personas trans. Es una violencia histórica que ha existido contra los cuerpos que no se atañen a la norma. Y creo que ese es el punto de conexión con las personas con discapacidad, que en este momento lo que se está haciendo es fortaleciendo un discurso de las vidas que valen más que otras vidas. Y en estas vidas que no valen tanto estamos las personas trans, las personas con discapacidad, los habitantes y las habitantes de calle, y se está reforzando esta idea de que hay que priorizar unas vidas sobre otras. Para entender un poco el contexto trans, quisiera empezar con una cifra que es alarmante y es los 35 años de expectativa de vida que tienen las mujeres trans en Latinoamérica. Y esta cifra se debe a una violencia sistemática por barreras de acceso, por no tener acceso a la justicia, por no tener acceso a la salud, por violencia policial. Acá en Bogotá tenemos cifras alarmantes y miedosas de violencia policial sobre cuerpos trans. ¿Qué es lo que pasa con las personas trans en este momento? Las personas trans en este momento viven de economías informales, es decir, varias de las personas trans en este momento se dedican o al trabajo sexual o a actividades como ventas ambulantes o actividades relacionadas con ventas informales. Lo que está haciendo el coronavirus es aumentando el riesgo y visibilizando la situación de olvido a las que están las personas trans. Algo que creo que es muy alarmante es ver cómo funcionan estas violencias hacia personas trans, porque es un círculo, es el círculo de pobreza trans. A las personas trans las sacan de sus territorios por ser trans, en sus familias las sacan de su núcleo familiar por construirse como personas trans, en sus colegios no aceptan a las personas trans porque no tienen protocolos, es decir, se movilizan a una ciudad como Bogotá y como no pudieron acceder a la educación, tienen que enfrentarse o tienen que llegar a actividades altamente criminalizadas como lo son el trabajo sexual. Y lo que está haciendo el coronavirus es eso, reforzando la pobreza, es mostrando la cara que siempre ha existido, y es decir, que al gobierno colombiano le ha quedado grande legislar sobre el trabajo sexual, que todavía la mayor parte de las personas trans no tiene acceso a la salud. Entonces es un problema muy grande que nos enmarca en esa idea de que unas vidas valen más que otras. Y algo que hay que entender es que cualquier política pública,
así sea de emergencia, así sea con pandemia o sin pandemia. No puede adaptarse a costa del bienestar de ningún grupo social. Y eso es lo que está pasando en Bogotá en este momento cuando se adoptó una medida como el pico y género, una medida que pone a las personas trans en manos de su principal agresor, que es la policía, una política que es biologicista, que otra vez nos ubica en una discusión de mujer y hombre, desconociendo todas las realidades de personas no binarias o de personas que se salen de la norma. Esta medida otra vez pone en riesgo las vidas de las personas trans, ya que ahora no solo va a ser la policía la que tiene el poder legítimo por la alcaldía de hacer una vigilancia sobre tu género, sino ahora lo que estamos viendo es un incremento de violencia en los supermercados, en los bancos y las notarías, de que las personas se creen con la potestad de decir que es una mujer y que no es hombre. Al día de hoy llevamos más de 22 casos de violencia en supermercados, bancos y establecimientos, y llevamos una mujer trans apuñaleada por esta medida. Y creo que eso es lo que nos alerta es que se están tomando medidas sin tener en cuenta esos cuerpos que no entran en la norma, sin tener en cuenta que la mayor cantidad de personas trans se dedican al trabajo sexual y que en este momento la Secretaría de la Mujer, que es la rectora de la Política Pública de Trabajo Sexual, en una base de datos de una organización social que tiene 600 mujeres trans ejerciendo trabajo sexual, han pasado más de 25 días de cuarentena y no han recibido ninguna ayuda. Entonces creo que la conexión entre las personas con discapacidad y el movimiento trans y las personas trans son que han sido vidas que no les ha importado el Estado, que no ha hecho nada por mejorar sus condiciones en condiciones dignas, sino que ha tenido medidas históricas, asistencialistas y paternalistas. Y que ahora lo más triste es que los gobiernos, las alcaldías lo que están haciendo con su ausencia, con la falta de un plan de contingencia que incluya a personas trans, a habitantes de calle, a personas con discapacidad, es entregarle armas al coronavirus. Y que tristemente en esta pandemia se va a llevar muchas vidas, pero tristemente las vidas que se van a llevar son las vidas de las poblaciones históricamente marginalizadas, es las que siempre han llevado del bulto. Gracias, Juli. Em, Listo, a modo de síntesis un poco de lo que dices, básicamente el punto de conexión que tú ves está en este discurso de ciertas vidas valen más que otras y que pues se exacerba en una situación como esta, en la situación de la pandemia, ¿verdad? Em, y también determinaste que esto tampoco es nuevo, esta situación de dejar algunas vidas de lado está precisamente tan naturalizado que quizá esta es una culminación de ello. Em, pero de eso sí surge la pregunta de cómo reaccionar, cómo podemos responder ante esta situación, porque si bien ya hemos hablado de lo concreto un poco, los efectos que puede tener sobre estas vidas, em, y también teniendo en cuenta de nuevo las medidas que hemos mencionado, el pico y género, el triaje, ¿cómo podemos responder y cómo nos podemos manifestar ante esta negligencia del Estado sin quitarle la responsabilidad, teniendo en cuenta que en teoría el Estado debe ser quien responda ante la situación, pero evidentemente no lo está haciendo completamente? Em, y desde también teniendo en cuenta desde los escenarios propios de la cuarentena, por ejemplo, la virtualización, que es el espacio en el que nos estamos moviendo ahora mismo, esos espacios cómo nos pueden permitir pensar formas de responder ante la negligencia. Quisiera de pronto empezar em, también por el lado de Ugolina, de nuevo teniendo en cuenta cómo que en la comunidad de discapacidad hay una fuerte presencia en redes y virtualización. Quisiera saber de pronto cómo lo ves tú. Gracias. Pues mira, digamos que claramente hemos venido respondiendo ante pues claramente esta situación, manifestándonos pues obviamente por redes sociales, sacando muchos comunicados. Hay un sinnúmero de comunicados de distintas organizaciones sociales de personas con discapacidad.
De hecho, la coalición en la que hago parte y pues la que represento Polimorfas, también en estos días vamos a sacar también un comunicado. Y lo que también hemos estado haciendo es como pasando derechos de petición a las instituciones. Hay algo que por lo menos en el caso de discapacidad nos preocupa muchísimo y es las instituciones que albergan a personas con discapacidad que no están siendo controladas por el Estado, ¿sí? En la mayoría de ocasiones son entidades privadas, son instituciones privadas, ¿no? Y a su vez, estos hospitales psiquiátricos, como el que en el cual salió en los medios de comunicación, donde ya hay casi que 40 y pico de casos confirmados de coronavirus entre pacientes con discapacidad psicosocial y también funcionarios, ¿no? Y claramente eso nos preocupa muchísimo porque estos espacios, estas instituciones, estos centros cerrados, son los que más están en riesgo en pandemias como esta, ¿sí? Y el Estado no ha hecho nada, ¿sí? El Estado no busca construir unas políticas claras en torno, por ejemplo, a la desinstitucionalización. Ese es un debate que ni siquiera se ha querido dar en Colombia, la desinstitucionalización. Hay miles de personas institucionalizadas forzosamente en Colombia, ¿sí? Personas también en cárceles como inimputables que están institucionalizadas tanto en las cárceles, en, en patios psiquiátricos y también instituciones de hospitales psiquiátricos. Entonces, lo que nos preguntamos es, bueno, ¿en qué momento se va a abrir una discusión seria sobre esto? Porque además ya la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad lo ha venido hablando, lo ha venido cuestionando. De hecho, en el año 2016, del informe alternativo que nosotros presentamos como coalición, denunciamos claramente el riesgo de la institucionalización forzada, lo que hace, lo que genera, ¿sí? La violación de derechos humanos a la cual están viviendo personas con discapacidad en estos espacios, que también, aquí hay que decirlo, y es que es una situación bastante compleja en términos de discapacidad y género. Las mujeres con discapacidad siempre van a terminar con una situación de mayor violación a los derechos humanos. De hecho, se han visto casos y se han denunciado muchísimas situaciones como violaciones, acoso dentro de estas instituciones que son sumamente herméticas y cerradas. Y lo que nosotros planteamos es, bueno, ¿qué está pasando ahí y por qué el Estado colombiano no ha tomado cartas en el asunto de manera seria y real sobre esta situación, ¿no? Esto, como les digo, pues ya se ha venido denunciando desde ese informe, que eso fue en el año 2016, ni siquiera teníamos pandemia, y sin embargo el Estado colombiano no le toma mayor importancia porque se sigue viendo a las personas con discapacidad psicosocial como un problema real para la sociedad, ¿no? Entonces son un peligro y seguimos viéndoles como un peligro, cuando realmente el peligro está en esos escenarios cerrados, herméticos, en los cuales nosotros ni siquiera sabemos qué está pasando allá, ¿no? Entonces, pues eso se han venido dando denuncias en ese sentido, están presentando derechos de petición y vamos a seguir presentando derechos de petición en torno a este tema. También a cómo están llevando el tema de discapacidad, porque es que ni siquiera se menciona en los documentos de Estado, ni siquiera se menciona en torno a la pandemia qué hacer para proteger a las personas con discapacidad, ¿no? Y lo que se sigue presentando, eso también es bastante preocupante, es que
a raíz de todo esto se ha venido generando un reforzamiento del discurso en torno a lo caritativo sobre las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, como miren, los pobrecitos son los que están en mayor riesgo, ¿no? Entonces, hay que ayudarles, ¿no? Pero de una manera misericordiosa, que nada tiene que ver con los derechos humanos. Y eso también lo estamos cuestionando fuertemente, porque aquí no estamos pidiendo limosna ni mucho menos. Estamos exigiendo claramente que el Estado colombiano debe responder a unas políticas claras que ya firmó una convención de derechos de personas con discapacidad. ¿Qué pasa? Que no la está ratificando en términos de materialización, ¿sí? Porque pues ya hay una ley nacional de discapacidad después de la convención, pero digamos que en términos de materialización se ha quedado, ¿sí? Y eso claramente genera unas enormes preocupaciones y pues claramente ahorita ya lo estamos viendo en una situación muchísimo más compleja con todo este tema de la pandemia. De acuerdo, y acá Bulina señala también algo que Julia había retomado antes, que es un poco esta doble cara de la opresión y de la negligencia del Estado, que por un lado se manifiesta en justamente eso, como mandar al margen a unas poblaciones, a unas zonas de invisibilidad, que en el caso de las personas trans, pues son estas formas de precarización y como de no prestar las ayudas, pero también para las personas con discapacidad es la institucionalización forzada. Y un poco también esta idea de que las personas que están en esa institución, que no son los profesionales de salud, porque ya han salido como reportes, así como estamos preocupados por los profesionales de la salud de esta institución, por ejemplo, psiquiátrica, pero no por los pacientes escasamente aparecen en esos reportes. Entonces está esta parte como de negligencia, invisibilización y zonas de no ser, pero por otro lado está este apoyo paternalista y es algo que como con lo que se ha enfrentado, como dice Bulina, las personas, la población con discapacidad, y es algo que también se retomó en el debate sobre la Teletón, un poco la resistencia contra la Teletón, que es bajo esta consigna de que la caridad como forma como sustituto de justicia es una forma de crueldad. Quisiera ver cómo Juli ve esto, cómo se articula esto y cómo se podría pensar en formas de resistencia y reivindicación de derechos y existencia un poco más desde la mirada trans, como que articulación o incluso formas de coalición se podrían pensar entre lo trans, que tienen las personas trans que tienen como unas vivencias muy similares en estos dos ámbitos de negligencia, invisibilización o paternalismo, con otras vidas que se han precarizado desde el Estado o a las que el Estado ha dejado de lado o ha prestado una mano más bien paternalista y de subyugación. Bueno, yo creo que un poco una muestra de la ausencia del Estado con las personas trans acá en Bogotá es que según el Plan de Ordenamiento Territorial, lo que ha hecho esto es negarle el derecho a la ciudad a las personas trans, ubicándolas y escondiéndolas en un territorio de la ciudad que es el barrio Santa Fe. Entonces, allí en el barrio Santa Fe esconden todo lo que no quieren ver. Entonces, allá están las trans, están las trabajadoras sexuales, están los usuarios de droga, están habitantes de calle. Entonces, en este barrio, en estas 4 calles, metemos todo lo que el Estado y la sociedad no quiere ver. Son esos cuerpos matables, esos cuerpos que no importan. Y quisiera también hablar un poco, antes de responder la pregunta, de cómo problematizar también un poco esas ayudas humanitarias distritales, porque están priorizando modelos familiares cis heteronormativos, excluyendo a las personas trans. ¿Y por qué? Esto radica en que los censos poblacionales no incluyen variables que evidencien la existencia de personas trans. Por ahí empezamos el problema. Es decir, en los censos, acá en Colombia, acá en Bogotá, no tenemos ni idea de cuántas personas trans hay. Entonces no podemos empezar a estudiar cuántas
personas trans hay en Bogotá y de esas personas trans, ¿cuántas se encuentran en exclusión? ¿Cuántas se encuentran en marginalidad para poder atender? Es decir, las ayudas no están llegando a las personas trans. Las ayudas, ¿y por qué se genera que no están llegando? Porque el Estado no ha sido capaz de reconocer a los cuerpos y a las identidades que no entran en la norma. Los cuerpos, el Estado lo que ha hecho es negar la existencia y eso está pasando un poquito acá con la llegada. Sigue negando la existencia y un poco también lo que ha hecho el movimiento trans históricamente y creo que el movimiento de personas con discapacidad también es luchar eh, contra, contra que personas se metan en nuestros cuerpos, contra personas que decidan sobre nuestros cuerpos, de cómo nos tenemos que ver, cómo debemos construirnos. Y un poco trayéndolo del decreto, creo que eso es muy grave, porque una medida por parte del Estado y del distrito que le dé armas a la sociedad y a la policía para que se meta en los cuerpos personas trans es demasiado grave, porque es un retroceso gigante. Estamos volviendo a la idea de que solo existen dos tipos de cuerpos, cuerpos hombres con pene, mujeres con vulva. Y eso es retroceder en todo lo que ha hecho un movimiento trans juiciosamente trabajando con uñas. Y creo que ese tiene que centrarse en la discusión acá en Bogotá y en otras ciudades. Es cómo estamos permitiendo que se entre a vigilar nuestros cuerpos, cómo estamos permitiendo dar 10 pasos atrás. Y yo creo que es importante ver como que en esta pandemia no todo ha sido malo. O sea, algo que hemos podido ver es que las organizaciones trans se están uniendo en los territorios para dar respuesta a lo que el Estado no ha sido capaz. Y acá sí queremos ser muy claras en que nosotras desde la red comunitaria trans tenemos varias cosas que hemos hecho como una red de apoyo, solidaridad y amor, así suena un poco clichésudo y discursivo, pero tenemos muy claro si nosotros respuesta y esperábamos a que el Estado diera respuesta, muchas mujeres trans estuvieran hoy contagiadas, no teniendo acceso a servicios de salud y estuvieran sin casa y sin techo. Entonces, lo que hicimos un poco fue crear un fondo de emergencia para trabajadoras sexuales que hoy, gracias a la solidaridad y el apoyo de muchas personas, ha logrado entregar 600 subsidios de vivienda de 150,000 pesos a trabajadoras sexuales que no tenían cómo pagar su pieza y las estaban sacando de donde vivían. Hemos creado también estrategias comunitarias de autocuidado, es decir, con esta medida pico y género, era muy incierto cuando una persona trans salía a la calle. Incierto, ¿por qué? Porque estaba la policía que históricamente ha matado, ha torturado y ha violentado personas trans. Y también está la sociedad que está haciendo una vigilancia en el género. Entonces, lo que estábamos haciendo es generamos grupos de apoyo en diferentes localidades que estuvieran pendientes de todas las personas trans que salieran. La persona trans dice, hola, salí de mi casa, voy al supermercado al lado, vuelvo, ya llegué, hola, llegué, para estar todos pendientes de nuestra seguridad. Estamos documentando todos los casos de violencia policial y violencia en los establecimientos y estamos haciendo un acompañamiento psicosocial a las personas trans que se han enfrentado a violencias tanto en supermercados como policías, pero también un poco también atacando ese discurso de quédate en casa, por favor, quédate en casa para una persona trans. Muchas veces es que su familia es el primer opresor, su familia es el que no reconoce su identidad. Entonces acá estamos viendo que quedarse en la casa con una familia que nunca le ha reconocido su identidad es un problema muy barraco para la salud mental de las personas trans. Entonces haciendo un ejercicio, entonces mirando, entonces ahora las personas trans están totalmente olvidadas por parte del Estado porque las ayudas no están llegando. Ahora se tienen que cuidar de la policía porque la policía tiene el poder de hacerles daño, de vigilar su género y de no reconocer su identidad. En los supermercados también. ¿Y qué está pasando en las redes sociales? En las redes sociales, después de esta medida en Bogotá, pico y género, se ha desatado una ola de transfobia muy fuerte en la cual el aumento en problemas de salud mental es muy fuerte.
Y acá lo problemático es que las alcaldías, los gobiernos están miden no, o sea, no hay unos criterios y unas variables claras para mirar la efectividad de las medidas. Entonces acá dicen, no, acá las aglomeraciones se reducieron, pero la salud mental de las personas trans, ¿cómo las estamos midiendo? ¿Eso quién lo mide? La violencia diaria que se está enfrentando las personas trans y organizaciones trans que están dando la cara en redes sociales, ¿quién la mide? Pero yo sí creo que este tipo de actividades como el Fondo de Emergencia que ha reunido más de 100 millones de pesos a punta de donaciones, es un mensaje muy claro y es que primero no podemos romantizar la ausencia del Estado. Sí, pues pucha, tenemos muy claro que el único que puede dar respuesta a esto y tiene la capacidad es el Estado. Pero que si no lo hacemos, hay muchas personas trans que se van a ver totalmente jodidas y llevadas, de la que sabemos. Entonces, creo que sí es un poco ver es la respuesta y la unión en este momento de las organizaciones trans, que nos hemos unido en una voz muy fuerte. En todas las ciudades de Bogotá apenas se enteraron que se está corriendo esta idea de pico y género, nos hemos unido agotando todas las instancias legales, pero haciendo una movilización en torno a la ausencia del Estado, pero también en celebrar nuestros cuerpos, que sea un espacio de esta cuarentena para decir que no hay cosa más regia e increíble que construirme como una persona trans, porque esos mensajes son los que están haciendo que la afectación de las personas trans afectada. Gracias, Juli. Sí, me gusta bastante esto que resaltas de los esfuerzos comunitarios. Si bien es responsabilidad del Estado responder ante la situación, pues dada la negligencia, esa respuesta puede ser un esfuerzo de conectarnos, comunicarnos y un poco lo que tú dices, trabajar desde, si bien puede sonar un poco cursi, desde el amor, desde la comunidad, desde el apoyo entre todos. Lucy. Súper, entonces un poco vamos a pasar a un espacio para recoger las preguntas que han hecho a lo largo del conversatorio. Las ha estado administrando Alejandra y Adrián va a dar paso a este momento. Sí, entonces, bueno, es cierto que tenemos poco tiempo, entonces no vamos a poder responder puntualmente a cada una de las preguntas que nos han llegado, pero una que nos llegó es, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil para denunciar las negligencias del Estado ante la contingencia y en general contra las personas trans y con discapacidad? ¿Existe alguna política, plan, programa para lograr esta visibilización a la cual pueda requerirse para amparar estas exigencias? Es decir, ¿qué puede la sociedad en general hacer de pronto desde sus cotidianidades, desde sus vivencias personales, para aportarle algo a la situación? No sé si de pronto quisiera hablar Bubulín al respecto, si tiene alguna idea de la respuesta que podría tener. Bien, pues digamos que pues yo creo que se podrían hacer pues varias cosas, pero pues digamos que uno, creo que lo principal eh, es, es intentar no quitarle la responsabilidad al Estado. Si bien, como dice Juli, pues se buscan generar medidas comunitarias, conexiones, etcétera, etcétera, para apoyar. Eso también lo hemos venido haciendo con Polimorfas, eh, que claramente tenemos un margen de apoyo mucho más mínimo. De hecho, pues de Polimorfas nos pasa que tenemos un grupo de apoyo a mujeres con discapacidad, donde llegan mujeres los sábados cada 15 días. Eh, y 5 de estas mujeres pidieron apoyo porque no tenían claramente pues dinero para responder a determinadas cosas que requerían, ¿no? Y lo que hicimos con Polimorfos pues fue también crear una red de apoyo solidaria donde la gente, amigos cercanos nos enviaban dinero
y pues pudimos con ello también como apoyar económicamente a varias de estas mujeres, entre ellas 2 mujeres trans con discapacidad, porque aquí es súper importante también como hablar de esta interseccionalidad que nos atraviesa pues a muchas personas, ¿no? De hecho creo que la interseccionalidad nos atraviesa casi que a todas las personas, pero pues lamentablemente eso no lo mencionamos y no lo vemos, ¿no? No lo visibilizamos tanto en nuestros propios cuerpos. Entonces, pues digamos que de los apoyos que más se requiere es como exigirle al Estado claramente que responda con unas políticas claras, pero claramente enfocadas en los derechos humanos, ¿no? Porque lo que me preocupa a mí es que las políticas que se están dando es en términos en términos caritativos, ¿no? Y eso no nos está ayudando para nada y no nos sirve, no nos ayuda, ¿sí? Mostrar a las personas con discapacidad como los pobrecitos, eso es como, no, no, eso no nos está ayudando. Entonces es claramente, pues las personas con discapacidad tenemos derecho, además también estamos brindando apoyos, porque ese es el tema, o sea, estamos entendiendo que los seres humanos en general somos completamente interdependientes, ¿sí? Y que no solamente las personas con discapacidad necesitamos ayuda, ¿sí? Sino que las personas sin discapacidad también la requieren, ¿sí? Y que si pudiéramos construir una red de apoyo amplia donde entre todos nos solidaricemos y como colectivo, todo esto sería muchísimo más fácil y más manejable, ¿sí? Yo, por ejemplo, he tenido que ayudar a personas sin discapacidad. Y esto me da a entender que claramente el tema de la interdependencia está ahí y debemos empezar a hablarlo, a dialogarlo, a conversarlo. Necesitar ayuda no está mal, ¿sí? Y debemos decirlo también, ¿sí? Lo requerimos de distintas maneras, en distintos tiempos, y pueden ser ayudas mínimas o máximas, no importa, pero todos igual requerimos ayuda, ¿sí? Entonces, pues por ejemplo, el tema de que apoyen, por ejemplo, sobre todo con temas de denuncias, eso es súper importante. Algo que me pareció muy valioso y es que, bueno, pues yo sí soy de las que muevo mucho, por lo menos el tema a mí me cuestionó mucho en cuanto supe el tema el decreto que sacó la alcaldía de Bogotá en términos de pico y género, porque pues no necesito ser una mujer trans para comprender un poco la experiencia de una persona trans. Tengo muchísimos amigos trans, son hermosísimos y hermosas, y me duele mucho eso porque claramente parte de eso me atraviesa a mí, ¿sí? Porque finalmente yo siento que de alguna manera eh, en muchas situaciones nos encontramos, ¿sí? De hecho, si vamos a ver y vamos a leer cuáles son las agendas de las personas trans y cuáles son las agendas políticas de las personas con discapacidad, son muy similares, ¿sí? De hecho, es muy curioso que no hagamos un ejercicio serio y real de abrir un diálogo entre estos dos sectores, porque yo creo que si lo hiciéramos, esto sería otra cosa, ¿no? Y en cuanto supe el tema pues de este pico de género, para mí fue muy crítico, fue muy cuestionador, y fui una de las personas que lo cuestionó en redes sociales duramente, porque era como carajos le van a decir a una persona que sí es hombre o mujer, ¿sí? Y obviamente no es un tema de solo la policía te va a pedir la cédula, sino que la misma gente te va a juzgar, ¿sí? Te va a cuestionar por el hecho de salir a la calle y si no te ves de una manera u otra, entonces de una te lo van a juzgar. Entonces, eso me pareció bastante violento, bastante transgresor, y creo que esas son cosas que debemos empezar a hacer. Y esas son formas también de apoyarnos y solidarizarnos mutuamente como colectivos, ¿sí? Por lo menos es, oye, mira lo que está pasando con esto, cuestionémoslo, ¿no? Habían madres de chicos con discapacidad intelectual que me decían,
pero ¿por qué cuestionas tanto el pico y género? Si es que la alcaldesa lo único que quiere es que la gente se quede más en sus casas. Yo les explicaba cuáles eran las implicaciones, ¿no? Les enviaba artículos, ¿no? Y ya luego entendían, era como, oye, sí, esto es muy violento, ¿no? Entonces creo que también es una forma de hacer un ejercicio colectivo de reflexión sobre las políticas que se están presentando, sobre los decretos que nos están violentando, ¿sí? Y sobre lo que no está haciendo el Estado, porque es que ese es el rollo, o sea, ¿por qué carajos no estamos exigiendo, y eso, todo eso lo deberíamos de estar exigiendo como sociedad, un mínimo vital para todas las personas? Yo creo que el Estado colombiano sí lo puede garantizar. ¿Sí? Que no lo quiera hacer es otra cosa, pero que lo puede hacer, sí lo puede hacer. Entonces, ¿por qué carajos no exigimos como población y como sociedad en su conjunto un mínimo vital para las poblaciones para que puedan estar en sus casas tranquilamente? No pago de servicios públicos. ¿Cómo carajos no va a ser posible que no paguemos por 2 o 3 meses el servicio público? Eso es, o sea, para mí es impensable. No puedo creer que eso no sea posible. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que tenemos un Estado que solamente tiene unos intereses particulares, que solamente responde claramente a unas empresas, a unos grandes empresarios, a la banca privada, que es lo único que le importa, ¿sí? Pero la gente que se joda, ¿sí? La gente que se muere. Y eso lo estamos viendo en el último decreto, el hecho de sacar a la gente más pobre a trabajar, ¿sí? O sea, aquí no están trabajando los grandes empresarios, no están saliendo a sus empresas. Los que están saliendo a sus empresas son claramente la clase obrera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no cuestionar también todas esas situaciones? ¿Por qué no ponernos en contra? Y esto también genera una digna rabia. Yo creo que eso también hay que alimentarlo y hablarlo seriamente y de manera honesta. ¿Sí? Porque carajos no nos ponemos en contra de esas políticas y porque como sociedad no nos unimos para exigirle al Estado cosas que sí son reales, que sí se pueden materializar. ¿Sí? Entonces creo que por ese lado creo que es no quitarle la tarea y la responsabilidad enorme que tiene el Estado. Bueno, muchísimas gracias, Paulina, por tu intervención y por todas tus intervenciones en este espacio, al igual a Juli, a Lucía y a Adrián por esta excelente moderación del espacio. Les felicito. Intentando cerrar con toda esta complejidad de temas que ustedes ponen y que los ponen de una manera tan clara, tan políticamente comprometida, pues bueno, para cerrar no queda mucho más para decir. Pienso que todo lo clave ya está dicho y también fue muy bien sintetizado por Lucía y por Adrián. Entonces, a modo de muy pequeño cierre, podríamos decir que una idea que está presente como hilo conductor en esta hora que venimos compartiendo es que la pandemia deja al desnudo un cierto sistema de producción de sentido sobre los cuerpos. Estamos de acuerdo que es un sistema que es a la vez patriarcal, clasista, capacitista y que es un sistema de sentidos que nos autoriza a pensar, legislar, actuar, gestionar la ciudad, gestionar las vidas, de supuesto que unas vidas valen más que otras. Y al actuar desde esta supuesta reenvía al margen y expone a la muerte, al sufrimiento y al COVID aquellos cuerpos que están en el margen de esta lógica de clasificación patriarcal, capacitista, clasista, etc. Esto por un lado. También ustedes dos nos han dejado una idea muy clara y es que si bien es una coyuntura que tiene esto, que deja en evidencia un sistema violento, también es una coyuntura que ha permitido fortalecer lógicas comunitarias y de autogestión, que si bien han servido para dar respuesta a la situación concreta a la que nos enfrentamos, es un capital social, político, que se puede reactivar no solamente en este momento, sino después, no solamente para continuar construyendo apuestas autogestionadas entre el movimiento, sino también hacia afuera. Genera unas redes de acero de alguna manera para exigir al Estado desde una posición aún más fuerte que antes. Entonces, el Estado, al empujar al margen, obliga al fortalecimiento de unas redes a partir de los cuales el movimiento social tendrá mucho más fuerza y capital social
para exigirle lo que tiene que exigirle durante esta coyuntura y una vez pase. Entonces, bueno, con esta idea de síntesis y de cierre, no me queda más que agradecerles la participación, de nuevo, a Paulina y a Juli, su tiempo, compartir la experiencia y todos los saberes que vienen de la práctica y de la academia. Y bueno, Lucía y Adrián, ha sido un gusto acompañar el proceso de preparación de este espacio con ustedes y les felicito. Gracias. Gracias, Alejandra, y a los panelistas por acompañarnos. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Gracias también a Adrián y al espacio generado por Educación Continuada. De acuerdo, mil gracias a Bueno, nosotros también queremos agradecerles a los panelistas y a los moderadores por este espacio y a los asistentes por habernos compartido tantas preguntas que nos enviaron en el transcurso de la actividad. Ya para cerrar, lo que vamos a hacer es compartirles a través del chat dos enlaces. El primer enlace que les vamos a compartir es el enlace de una encuesta porque, bueno, queremos saber su opinión sobre esta actividad, que nos cuenten cómo fue su experiencia en ella. Su opinión es muy importante para cada uno de nosotros. También les vamos a compartir a través del chat un segundo enlace. El segundo enlace que les vamos a compartir es nuestra página de contenidos digitales. En esta página ustedes van a poder conocer muchas cosas, entre ellas van a poder conocer contenidos digitales como videos, podcasts y demás formatos que otras unidades y otras áreas de la universidad están realizando. En ese enlace también van a poder conocer otras actividades como esta que estamos desde Educación Continua y en conjunto con otras facultades desarrollando. Y además van a tener la oportunidad de revivir este evento y otros eventos que hemos desarrollado en el transcurso de estos meses. Ya sin más, queremos volver a agradecerles a los panelistas y a los asistentes por su participación y por este espacio que esperamos haya sido productivo para todos ustedes. Los esperamos en un próximo evento. Muchísimas gracias por su asistencia.